Buenas tardes, en este video estaremos viendo el modelo ARIMA, sus características, generación y evaluación del modelo. Lo primero que haremos es entender qué significa ARIMA. Esto está formado por tres componentes. Autorregresividad, lo cual asume que el valor de una serie está determinado por una combinación lineal de los instantes anteriores. Integración, lo cual nos indica que se aplicarán sucesivas diferenciaciones en los casos de que la serie muestre evidencia de ser no estacional, y un promedio móvil, lo cual asume que el valor observado en un instante se corresponde con un término de error aleatorio que se le adiciona una combinación lineal de los errores aleatorios previos. Para generar ARIMA necesitamos identificar los tres componentes y el orden de cada uno. Lo primero que haremos será adaptar nuestro dataset, el cual vimos en el video anterior. Para esto nos quedaremos con las observaciones de la autopista 4 de Lugones y haremos una agrupación por el índice fecha-hora que generamos para obtener la cantidad de vehículos que pasaron por esa hora y ese día. Luego agrupamos todos estos datos en un nuevo dataset y los ordenamos para evitar inconvenientes. Lo primero que haremos será generar nuestro objeto TS, el cual es una representación de nuestra serie temporal con los datos originales y al cual indicamos la frecuencia o el muestreo con el cual fueron tomados esos datos, que en este caso es 8760, que equivale a la cantidad de horas en el año. También indicamos el punto de inicio, que en este caso es enero 2019, para que lo tome como referencia para los modelos. Vemos que en nuestra serie temporal tenemos acá una caída interesante de los valores de flujo vehicular en los meses de la pandemia. Otra representación que podemos generar de nuestros datos es a través de la descomposición de la serie temporal y obtenemos los datos de tendencia, estacionalidad y reminders en este caso, que también es conocido como ruido o valor random, que es el valor que se obtiene al restar a nuestros datos la tendencia y la estacionalidad. Y aquí podemos ver cómo la tendencia baja en los meses de la pandemia por la caída del flujo vehicular y luego se reincorpora a unos valores que teníamos en el año 2019. En cuanto a la estacionalidad, vemos que si bien no es muy marcado, tenemos varios picos similares entre un año y el anterior, lo cual nos puede dar un indicio de que hay una cierta estacionalidad. Por ahí pueden ser las vacaciones o los meses en que hay menos tráfico. Para poder interpretar un poco más nuestros datos podemos aplicar algunas transformaciones básicas que consisten en aplicar logaritmos para nivelar los valores. En este caso vemos que están todos bastante parecidos en la misma franja, excepto los meses de la pandemia, como ya mencionamos. Otra transformación que podemos aplicar es el lag, o para eliminar la tendencia. Esto se hace restando a una de las observaciones el valor de la anterior, que es el lag 1, el lag básico. Pero como estamos trabajando con horas, no nos representa un gran cambio, como podemos ver. Lo que sí podemos intentar es aplicar una eliminación de estacionalidad, la cual vamos a ver tres alternativas. Una es comparar o generar un lag 12 que representa la franja horaria anterior, o sea, la mañana o la noche, un lag 24 que representa el día anterior, o el lag 168 que representa la semana anterior. Y aquí vemos cómo nuestros datos cambian en base a las diferencias de los lags. Podemos observar que si bien de un día al anterior hay una reducción de los datos, cuando vemos la semana es mucho más marcado. Esto nos da un indicio de que el mismo día y hora de una semana está muy relacionado a la semana anterior. El otro concepto o el otro gráfico que veremos son los correlogramas, en los cuales podremos ver las relaciones entre una medición y la anterior o la siguiente, según como lo querramos observar. En este caso, sobre los datos originales del dataset, podemos ver esta tendencia que hablábamos de estacionalidad, ya sea por días, horas
o meses. En cambio, cuando observamos el correlograma aplicando el lag semanal, que era el que nos interesaba evaluar, vemos que nuestras correlaciones son todas positivas, lo cual tiene sentido y relaciona a los gráficos que vimos anteriormente, ya que el mismo día está muy relacionado, o generalmente está muy relacionado con el mismo día de la semana anterior. Para generar nuestro modelo, como mencionamos al principio, necesitamos encontrar los órdenes de nuestros 3 componentes de ARIMA y nos podemos basar en la siguiente tabla, basándonos en los correlogramas y en el correlograma parcial. Para nuestro componente estacional podemos utilizar la función NDIF, el cual nos dirá si existe o no esta tendencia de estacionalidad de nuestros datos. Vemos que para los datos originales hay un valor, en cambio para los de el lag semanal, como vimos en el correlograma, no se presenta ese valor. En base a la tabla y a los gráficos que vimos anteriormente, podríamos intentar armar estos dos modelos ARIMA. Un 413 para los datos originales y para el lag semanal un 108. Armamos los gráficos, o los modelos, perdón. Hacemos un summary para ver la información que generó. Nos vamos a quedar con el RMSE y el MAE, en este caso para comparar un modelo y el otro. Y observaremos la predicción y la tendencia a través de la función forecast, a la cual le indicamos el horizonte que queremos predecir. En este caso son 360 observaciones que se corresponden a 12 semanas. Chequeamos los residuos de nuestra predicción con el modelo 413 que generamos y podemos observar los residuos, el correlograma y la tendencia o la distribución de los residuos. Para el modelo del lag semanal generamos el orden 108. Esto nos genera un RMS de 3300 y un MAE de 1900, que comparado con el anterior es menor. Vemos que al aplicar el lag redujo los residuos, los errores. Nuestra predicción también está mucho más acotada, justamente porque las diferencias entre una semana y la otra, como vimos, son mucho menores, lo cual tiene sentido que esté mucho más acotado nuestro intervalo de confianza en nuestras predicciones. Y con los residuos vemos que pasa lo mismo. Si bien tenemos algunos picos en la correlación, tanto positiva como negativa, luego se estabilizan en los lags sucesivos. Los modelos que generamos a través del análisis de los correlogramas, viendo la tendencia, los lags, podemos hacer lo mismo con la función AutoArima que nos brinda el paquete, el cual genera un modelo automático en base a la serie temporal que le pasemos como input y nos puede servir como una guía para interpretarlo o ver si las interpretaciones que estábamos haciendo se asemejan a las que el creador de Arima intuyó. Vemos que el primer modelo para los datos originales es bastante parecido, es un 412. En cambio, para el lag semanal vemos que genera un ARIMA 202, que es bastante diferente al 108 que genera. Sin embargo, el RMS y el MAE son bastante parecidos y las predicciones vemos que bastante similares. Por último observaremos los residuos, los cuales tienen una distribución bastante similar al que habíamos observado previamente, con los picos en los correlogramas y la distribución de los residuos. Bueno, a continuación estaremos viendo el modelo Prophet con un esquema bastante similar y por último unas conclusiones en la comparación de ambos modelos.